Capítulo 1. Isabela, con sus 30 y tantos años, se sentía como una polilla atrapada en un frasco. Sus días transcurrían entre las tediosas cifras de una oficina de contabilidad y las noches en un pequeño escritorio desordenado, donde las palabras de sus historias se negaban a fluir. Soñaba con personajes vívidos y tramas complejas, pero la realidad era otra. Su trabajo mediocre apenas cubría las cuentas y las responsabilidades de una casa que no era del todo suya. Desde la muerte de sus padres hace 10 años, Isabela había asumido el rol de matriarca, una carga invisible que sus hermanos menores, Marcos y Lucía, parecían ignorar por completo. Marcos, de 28, pasaba sus días entre videojuegos y planes que nunca se concretaban, mientras Lucía, de 26, se dedicaba a las redes sociales, comprando ropa que Isabela apenas podía pagar con sus sacrificios. Los comentarios punzantes eran pan de cada día. Isabela, eres tan predecible, no entiendo cómo te gusta esa vida aburrida, pareces nuestra tía, no nuestra hermana. Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en su ya frágil autoestima. El golpe final llegó una tarde lluviosa. Isabela había estado ahorrando cada céntimo con la ilusión de tomar un curso de escritura creativa en línea, una pequeña luz al final de su túnel. Al revisar su cuenta, descubrió que faltaba una suma considerable. La conversación con sus hermanos fue breve y dolorosa. Marcos y Lucía, con descaro y risas burlonas, admitieron haber tomado el dinero para un viaje impulsivo a la costa. Necesitábamos un respiro, Isa. Siempre estás tan tensa, dijo Lucía, encogiéndose de hombros. Marcos añadió, además, ¿para qué quieres gastar en esas tonterías de escritura? Nunca serás nada. Esa noche, Isabela no lloró. Solo sintió un vacío gélido, una especie de claridad brutal. Se miró en el espejo y vio a una extraña, una mujer apagada, casi invisible. La chispa que la había impulsado a cuidar de sus hermanos, a postergar sus sueños, se extinguió. Decidió que ya era suficiente. El primer paso sería el más difícil, despegarse de ellos, no solo emocionalmente, sino físicamente. Capítulo 2. La decisión de Isabela de alejarse de sus hermanos fue recibida con una mezcla de incredulidad y furia. Cuando les comunicó que ya no cubriría sus gastos extras y que empezaría a buscar un lugar propio, Marcos y Lucía reaccionaron como si les hubiera traicionado. No puedes hacernos esto, Isabela. Somos tu familia, gritó Lucía, mientras Marcos la acusaba de egoísta. Para ellos, era inconcebible que la fuente inagotable de su comodidad se cerrara. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Las críticas se volvieron amenazas, los desprecios, sabotajes. Isabela notó que sus hermanos comenzaban a hablar entre dientes sobre su verdadero origen. No eres una de nosotros, nunca lo fuiste, murmuraban, dejando una estela de dudas y dolor. La atmósfera en la casa era tan tóxica que Isabela buscó refugio en su trabajo, esperando que el mundo exterior le diera un respiro. Pero sus hermanos no se lo permitieron. Una mañana, mientras Isabela intentaba concentrarse en una pila de facturas, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Allí estaban Marcos y Lucía, con el cabello revuelto y la ropa desaliñada, creando un escándalo. Esta mujer es una ladrona. Nos robó la herencia, gritó Marcos, mientras Lucía fingía un desmayo en el suelo. La escena fue dantesca. Los gritos, las acusaciones y la vergüenza ajena se apoderaron de la pequeña oficina. El gerente, un hombre nervioso y poco tolerante, exigió explicaciones. A pesar de los intentos de Isabela por aclarar la situación, la reputación de la empresa estaba en juego. Horas más tarde, con la voz temblorosa, el gerente le comunicó su despido. Isabela salió de la oficina con una caja de cartón entre sus brazos, conteniendo los pocos efectos personales de su escritorio. La lluvia había amainado, pero una tormenta se desataba en su interior. La despidieron, sin trabajo, sin el apoyo familiar, si es que alguna vez lo tuvo, y con sus ahorros casi en cero, el mundo parecía desmoronarse. Sin embargo, en medio del dolor, algo diferente empezó a crecer. Una pequeña voz en su interior le dijo, ahora no tienes nada que perder. Ahora eres libre. Con sus últimos ahorros, Isabela tomó una decisión radical. Buscó en internet pueblos apartados, lugares donde la señal del móvil fuera débil y el ritmo de vida, lento. Encontró un pequeño anuncio de una cabaña en alquiler en Valle Escondido, un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en su mapa habitual. Empacó lo esencial, su portátil, algunos libros, su viejo cuaderno de tapas gastadas y unas cuantas prendas. Dejó una nota breve para sus hermanos, sin despedidas, sin reproches. Solo me voy. Capítulo 3.
Valle Escondido era todo lo que Isabela había imaginado y más. Rodeado de montañas verdes y un río murmurante, el tiempo parecía detenerse. La pequeña cabaña de madera, aunque rústica, era acogedora y, lo más importante, silenciosa. Por primera vez en años, Isabela pudo escuchar sus propios pensamientos sin el ruido de las críticas o las demandas de sus hermanos. Los primeros días fueron de pura adaptación. Aprendió a encender la estufa de leña, a recolectar agua de un pozo cercano y a convivir con el sonido de los pájaros y el viento. La ausencia de televisión e internet constante fue una bendición. Lentamente, la niebla de frustración que había cubierto su mente comenzó a disiparse. Los paisajes del valle, las historias de los pocos vecinos que encontró, y la soledad buscada, despertaron algo dormido en ella. Las palabras empezaron a fluir. Se sentaba cada mañana frente a su ventana, con su cuaderno y una taza de té humeante. Al principio, solo escribía diarios, desahogando años de dolor y resentimiento. Luego, los personajes de sus sueños empezaron a tomar forma. Creó a Elara, una joven en busca de su propia identidad en un mundo que intentaba definirla. La historia de Elara era, en muchos aspectos, la suya propia, un viaje de autodescubrimiento y resiliencia. Isabela escribía con una pasión que nunca antes había experimentado. Las horas se esfumaban, olvidaba las comidas, el sueño, absorta en la creación de mundos. Cada frase, cada párrafo, era un acto de liberación. Se dio cuenta de que su trabajo mediocre no había sido solo un medio para un fin, sino una prisión autoimpuesta. Ahora, sus palabras eran su libertad. Con el tiempo, terminó el manuscrito. La emoción de tener su propia novela terminada era abrumadora. Decidió buscar una editorial pequeña, sin grandes expectativas, solo la esperanza de que su historia pudiera encontrar un hogar. Para evitar cualquier conexión con su pasado, o con sus hermanos, decidió publicar bajo un seudónimo, Ania Velázquez. Una semana después de enviar su manuscrito, recibió una llamada de una editorial independiente que estaba cautivada por su narrativa y su estilo. El sueño se hacía realidad, pero en secreto. Isabela, la escritora frustrada, renacía como Ania Velázquez, la novelista en ciernes, en el anonimato y la paz de Valle Escondido. Capítulo 4. El éxito de La sombra de Elara fue inesperado. Las críticas fueron excelentes, las ventas aumentaron y Ania Velázquez se convirtió en una voz emergente en el panorama literario. Isabela observaba el fenómeno desde la distancia, con una mezcla de orgullo y cautela. Su anonimato era su escudo, su protección contra el pasado que había dejado atrás. Mientras tanto, en la ciudad, Marcos y Lucía seguían su vida de derroche y mediocridad, ajenos al éxito de su hermana. Sin embargo, la fama creciente de Ania Velázquez comenzó a filtrarse en sus círculos. Un día, Lucía, mientras navegaba por redes sociales, vio una reseña entusiasta de La sombra de Elara, que mencionaba la profundidad emocional de la autora y su estilo introspectivo. Algo en la descripción le pareció extrañamente familiar. La semilla de la sospecha comenzó a germinar. No pasó mucho tiempo antes de que Marcos, siempre más astuto en sus planes para obtener dinero fácil, hiciera una conexión. Leyó un fragmento de la novela que le recordó una historia que Isabela le había contado de niño. La incredulidad se transformó en una avaricia desmedida. Es ella, Lucía. Isabela es Ania Velázquez. Y se está haciendo rica, exclamó Marcos, con los ojos brillando de codicia. La noticia de su éxito secreto llegó a los oídos de sus hermanos como un eco distorsionado. Decidieron que era hora de reclamar lo que les correspondía. Planearon un encuentro con la editorial de Ania Velázquez, bajo la excusa de ser familiares cercanos que querían reunirse con la autora. La editorial, siempre buscando publicitar a sus escritores, cayó en la trampa y les dio la dirección de la cabaña de Isabela en Valle Escondido. Justo antes de que sus hermanos irrumpieran en su paz, Isabela tuvo un encuentro inesperado. Mientras limpiaba la vieja cabaña, encontró una caja oculta bajo una tabla suelta del suelo. Dentro, había cartas viejas, fotografías y un certificado de nacimiento. Su corazón latió con fuerza al leer el documento. Su padre biológico no era el hombre que la había criado, sino otro. Las cartas revelaban que su madre había tenido una relación extramatrimonial y que, para protegerla del escándalo, sus padres adoptivos, los que ella siempre consideró sus padres, la habían aceptado y criado como suya. También había una carta de su madre biológica, escrita antes de morir, pidiéndole perdón y explicando que sus hermanos, Marcos y Lucía, eran hijos biológicos de su padre adoptivo, pero no de su madre biológica.
El mundo de Isabela se tambaleó. No era hija biológica de su padre. Nunca lo fue. Eso explicaba los susurros, los desprecios, la sensación de no pertenecer. La crueldad de sus hermanos no era solo por envidia, sino por una verdad oculta, mal interpretada y usada como arma. Capítulo 5. La calma de Valle Escondido se rompió abruptamente. Marcos y Lucía llegaron a la cabaña con una camioneta destartalada, sus rostros distorsionados por la codicia y el resentimiento. «Así que aquí te escondías, Aña Velázquez», gritó Marcos, forzando la puerta. Lucía, con un tono burlón, añadió, «Pensabas que te librarías de nosotros, ¿verdad? Pues adivina qué, hermanita, vamos a compartir tu fortuna». Isabela, aún procesando el descubrimiento de su origen, se enfrentó a ellos con una serenidad que la sorprendió a ella misma. La verdad, aunque dolorosa, le había dado una nueva fortaleza. «No hay fortuna que compartir. Lo que tengo me lo he ganado con mi esfuerzo», respondió, su voz firme. Pero sus hermanos no escuchaban razones. Querían dinero, reconocimiento y venganza por el abandono. La situación escaló rápidamente. Marcos comenzó a revisar sus cosas, buscando pruebas de su riqueza, mientras Lucía amenazaba con revelar su identidad y desprestigiarla públicamente si no les daba una parte de sus ganancias. La paz que tanto le había costado construir se desmoronaba ante sus ojos. El miedo de perderlo todo, de que su anonimato fuera destruido, era palpable. En medio del caos, un sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Un joven alto, con una sonrisa amable y ojos curiosos, apareció en la puerta de la cabaña. Era Mateo, un apicultor local que Isabela había conocido en el pueblo, y con quien había intercambiado algunas palabras amistosas sobre libros y la vida en el campo. Había venido a dejarle un frasco de miel fresca, como solía hacer a veces. Al ver la escena, la tensión en el rostro de Mateo fue evidente. Entendió de inmediato que algo andaba mal. «Disculpen, ¿hay algún problema aquí?», preguntó con calma, pero su presencia detuvo por un instante la furia de Marcos y Lucía. Al ver a un extraño, sus hermanos vacilaron. La interrupción inesperada de Mateo fue suficiente para desviar la atención y dar a Isabela un momento crucial para reaccionar. Capítulo 6. La presencia de Mateo en la cabaña fue un punto de inflexión. Aunque Marcos y Lucía intentaron disimular su agresión, la mirada protectora de Mateo dejó claro que no toleraría un maltrato más. Después de un tenso intercambio de palabras, donde Isabela explicó brevemente la situación a Mateo sin revelar su anonimato, sus hermanos, viéndose superados, se retiraron a regañadientes, prometiendo volver. Mateo se quedó con Isabela. Con una calidez inesperada, la escuchó relatar la dolorosa historia de sus hermanos y el descubrimiento de su verdadero origen. No la juzgó, solo la abrazó. En sus brazos, Isabela encontró un refugio, un consuelo que nunca había conocido. La conexión entre ellos se profundizó, pasando de una amistad naciente a un vínculo mucho más fuerte. Juntos, Isabela y Mateo idearon un plan para proteger su identidad y su vida. Mateo, con su conocimiento del pueblo y su red de contactos, la ayudó a cambiar de editorial y a reforzar su anonimato. La historia de Aña Velázquez siguió creciendo, y con ella, la reputación de Isabela como una escritora misteriosa y talentosa. Con el tiempo, Marcos y Lucía intentaron varias veces acercarse, con amenazas y chantajes, pero Isabela, empoderada por su verdad y el apoyo de Mateo, se mantuvo firme. Con la ayuda legal de la nueva editorial, logró establecer límites claros y protegerse de sus abusos. Aprendió que el perdón no siempre significa reconciliación, sino liberarse de la carga del resentimiento. Isabela encontró en Mateo no solo un amor profundo y sincero, sino un compañero que valoraba su intelecto, su pasión y su fuerza. Juntos construyeron un hogar, no una cabaña, sino un refugio de amor y respeto en Valle Escondido. Isabela, la escritora frustrada, ahora era una novelista reconocida, amada y libre. Su historia, la de Elara, se convirtió en un faro para muchos. Y ella, con Mateo a su lado, siguió escribiendo, no solo para sí misma, sino para aquellos que, como ella, buscaban su propia voz en el eco de las palabras silenciosas. Había superado la frustración, el dolor y la traición, y en su lugar, había encontrado su verdadera vocación y el amor que la impulsaba hacia un horizonte lleno de posibilidades. Gracias por ver Historias de Madrugada.